Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Programa 184 y hoy tenemos un invitadazo, experto en temas patrimoniales, amigo, fue socio de mi padre, tiene su despacho, obviamente contador público certificado y bueno, pues es un gran asesor en estos temas patrimoniales, consejero, miembro de todas bueno, de todas, casi todas las instituciones. La verdad es que no es que yo no me guste leer, pero se nos va el poco tiempo que tenemos para aprenderle, para escucharle, para reconocerle también. Y entonces, bueno, hoy me siento muy privilegiado de que haya aceptado muy generosamente mi querido amigo Rafa Chapa, para estar con nosotros en este ya programa 184 que ya aquellos ayeres que hicimos y que ahora nos da la oportunidad de invitar a grandes asesores y asesores que viven el tema, que asesoran empresas y por supuesto, bueno, pues eh, actualmente Rafa pues trabaja en Grupo SIAC, de lo que es fundador, y obviamente a través del despacho CAP, contadores públicos, en fin, creo que es más, creo que es muy importante que él sí vive la profesión, la sufre, vive la asesoría y este tema de planeación patrimonial que muchos no sé si no le entramos porque no lo dominamos o no le entramos porque son temas que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor son temas que muchas veces el empresario deja para el final o deja ya cuando se siente prácticamente fuera de la cancha. Y aquí las primeras preguntas que le voy a hacer aquí a mi maestro Rafa es, pues, ¿en qué momento debe hacerse una planeación patrimonial? ¿Qué nos impide este tema que él lo ha vivido con dueños de empresa, con accionistas, con directores, en fin, y él en toda su experiencia, pues, de alguna manera que nos dé cuáles son los pasos a seguir y qué se recomienda cuando queremos estructurar, porque ahora, bueno, reestructuramos, cambiamos, vendemos, cambiamos de manos, institucionalizar las empresas, híjole, valuarlas, híjole, ya no sé qué más comentar, ya me callo porque está con nosotros el maestro Rafa para que él nos diga todas estas inquietudes que tenemos en estos temas de planeación patrimonial. Rafa, te agradezco mucho que hayas aceptado aquí a la comunidad Orfe darnos un poquito de tu tiempo y mucho de tu conocimiento. A ver, platícanos de este tema que estoy ansioso de tomar nota. Planeación patrimonial, Rafa. Gracias, Carlos. Mira, buenas tardes a todos. Es un privilegio y un honor. El honrado soy yo, Carlos. Desde aquella vez que me invitaste a tu chat, que es una maravilla ahí con tantas personalidades, con tantos tan distinguidos colegas y abogados y demás que estamos, como dices tú, sufriendo este tema del tema fiscal, ¿no? Para los que nos gusta mucho esto, más que sufrir, creo que lo disfrutamos mucho. Es algo que lo traemos así como en el ADN. Y bueno, pues qué padre que todos los que estamos que transmitimos en esa misma frecuencia, estemos juntos ahí en un chat que tan amablemente me invitaste y y tan atinadamente diriges. Pues mira, sí, muchas gracias por la bonita presentación también. No todo es cierto, pero, pero sí hacemos lo posible por cumplir, por que nuestro trabajo es, ahorita que decíamos que nos gusta, Carlos, decimos, si te gusta, trata de hacerlo bien. Si tratas de hacerlo bien, pues te capacitas y entonces luego en consecuencia, pues lo haces de la mejor manera posible. En el tema entrando al tema de la planeación patrimonial, nosotros creemos que también en parte, y cuando tienes ya muchos años en este tema, en esta práctica, también tus clientes tienen una edad más alta y algunos han empezado
a pensar en cómo traspasar, cómo dejar, cómo transmitir a la otra generación nuestros bienes que fuimos juntando o recibiendo también, ¿por qué no? Que a lo mejor también, ahorita yo pensaba que había que segmentar el tipo de aplicación que se le va a dar a estos asuntos, porque tenemos gente, Carlos, que es la primera vez que van a dejar algo a su otra generación, que la generación anterior pues venía de otro nivel o lo que tú quieras, y no hubo a lo mejor una transmisión, o a lo mejor únicamente la casa familiar. Hay que se le dividen entre los 3 hijos y que no sé qué. Era algo así, desde algo tan sencillo como eso, hasta gente que ya tiene unas grandes fortunas y que llevan 3 o 4 generaciones pasándose esos dineros de un lado de una familia a otra generación, y que ellos a lo mejor no necesitan tanta asesoría porque ya tienen la experiencia de sus antepasados, y es más, a lo mejor hasta en cierta forma les aprendemos algo. Yo empezaría preguntándonos aquí, ¿qué se puede esperar de esta entrevista, Carlos? Y yo diría, bueno, pues primero un espacio de reflexión, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Invitar a nuestra audiencia a tomar en serio y a actuar en planear, y no nada más planear, la planeación sin acción no sirve. Te quedas ahí en un papel y muchas veces nos atoramos, y creo que debemos planear y ejecutar. Y la ponencia que traigo esta tarde, pues es esa. Hay que hacerlo, o sea, te conviene, lo necesita tu familia. ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Pues una es transmitir las cosas en orden, que no haya pleitos familiares, de los cuales hemos sido testigos a lo largo del tiempo, de muchos problemas ahí en las familias, todo por no ser claros ahí a la hora de dejar las cosas. Y también, bueno, pues la optimización fiscal, la famosa amenaza de una reforma que grave las herencias. Ahí nos hicieron el otro día, por cierto, fue el amigo Maines, el que puso esa ponencia en agosto de 2018, Sí. siendo de un partido diferente a la 4T, pero bueno, desde ahí lo puso. Una reforma que, por cierto, no estaba nada bien hecha, pero en fin, no prosperó. Que no tiene mucho caso entrarle a analizar eso. Sin embargo, ya tenemos muchos años en que la ley de ingresos de la federación tiene una partida que dice impuesto sobre el patrimonio o alguna cosa parecida, y que el renglón donde van las cifras aparece en blanco, pero tiene mucho tiempo de estar ahí. Ya está junto con los demás impuestos que se tienen las cifras. Entonces tampoco podemos dejarlo de lado o ignorarlo así al 100%. Habrá que estar por lo menos preparados. También aquí a nuestros amigos, invitarlos a que esta información tiene como un doble efecto. Una es, probablemente ya hayamos sido nosotros usuarios de la planeación patrimonial cuando nos dejaron algo nuestros padres. A lo mejor ya vivimos eso. Pero también vamos a ser nosotros, en la otra cara de la moneda, quienes dejemos las cosas a la siguiente generación. Y bueno, pues hemos sido entonces receptores y emisores de la planeación patrimonial. Y para nuestros colegas, contadores, abogados y demás, pues también que lo podamos ver, Carlos, como una fuente de servicios, una fuente de ingresos, o sea, como un producto que se pueda vender, y tiene una característica muy peculiar. No cualquier persona llega contigo a hacer una planeación patrimonial. ¿A qué me refiero? Se necesita que se genere una confianza, que se genere una química, como le podemos decir. Nosotros decimos que es una especie de magia, ¿no? Cuando haces lo que se dice vulgarmente clic con la persona. ¿Por qué? Porque te van a dar información muy sensible. De hecho, ahorita que vamos a un poquito a platicar más adelante en el proceso de la planeación, pues la primera parte tiene que ver con hacer una lista de nuestros activos. Ok. Hagan ustedes un ejercicio haciendo una lista de todo lo que tú tienes, así nomás en una hojita. Si quieres al rato la rompes, pero habla en una hojita, Sí, y te sí, da, sí. y te da cierta vulnerabilidad. Te sientes vulnerable dando esa información a cualquier persona, ¿no?
Entonces creo que podemos usar, hemos sido usuarios y también y receptores y emisores, pero también podemos generar un producto en nuestros despachos para ir avanzando en eso y tener esa confianza, que es una gran satisfacción que un cliente llegue contigo y te diga, oye, aquí está mi información, casi Ujú, está confesándose en una iglesia, chica. ujú. Tiene que abrirse completamente, ¿no? Y bueno, pues finalmente vamos a conocer a través de la charla o a enumerar más bien, herramientas legales y fiscales que nos van a servir para poner las cosas según nuestros deseos. No sé, Carlos, si quieres, ¿le sigo de frente o tú me vas diciendo? Por favor, bueno, Bueno, ya viene, bueno, me parece, ya viene el mes del testamento. Puede ser un pretexto absurdo de que algunos notarios ni siquiera te cobran los honorarios para hacer el testamento, pero, híjole, pues, el, ¿qué más quieres? Ya eh, te lo estás regalando. este, yo creo que, bueno, me parece que no abarcaría todo, pero me parece, bueno, podría ser el punto de partida, ¿no? El primer paso, sí, totalmente de acuerdo. Ahora fíjate, tener testamento o no tenerlo en el momento del fallecimiento. Cuando tú dejas un testamento, ese es un tema personalísimo. O sea, tú decides a quién, cómo, cuándo. Puede ser pariente, puede ser la señora lo que tú quieras poner ahí. Se lo puedes dejar todo a la Cruz Roja, lo que tú quieras. Y no hay materia de reclamos, etcétera. Cuando hemos visto algún inconforme con lo que se queda en el testamento, lo que buscan es ver si el señor o la señora que el autor del testamento, el de cuyos, decimos acá en temas jurídicos, el de cuyos estaba en su sano juicio o no estaba en su sano juicio. Y atacan por ese lado, ¿verdad? Porque por lo que pones tú eso es y se acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay nada del testamento? Cuando no existe el testamento. Así Se es. hace lo que se llama la sucesión legal. Es decir, el Código Civil suple todo lo que tú no dejaste y dice a la señora, a la esposa, a los hijos de los hijos, a los hermanos, etcétera. Ahí te va diciendo, te va dando de la mano. Por eso a veces escuchamos que alguien dice, oye, yo tengo derecho a que se murió mi hermano y yo tengo derecho a que me deje algo. Porque aquí dice el Código Civil. No, pero el Código Civil es supletorio. O sea, si él puso su testamento, ya no hay Código Civil. Entonces es tan importante dejarle, y como dices tú, primer paso, sí, primer paso. El testamento no cubre muchas de las necesidades. Por ejemplo, no cubre la tutela cautelar en caso de que ya tengamos una edad avanzada y Ok. requeramos a alguien que se encargue de tus cosas. No cubre tampoco tu ausencia. Digamos, aquí, tristemente en Nuevo León, hace algunos años, un empresario pues fue secuestrado, no sé qué, y nunca apareció. Entonces, en el Inter, Ujú, ujú, no podía la familia ni tomar dinero de su cuenta bancaria, ni cobrar el seguro, ni nada. Se hizo una ujú, reforma aquí a nivel estatal a raíz de eso, y para dejar en 6 meses lo que era en 2 años en caso de un secuestro. ujú, ujú. Porque para que se declare la ausencia por un juez es 2 años después de que se denuncie. Para ver si no andaba el hombre a ver si no andaba de parranda, ¿no? A ver si aparece de repente. Sí, sí. Entonces se dejan esos plazos. Entonces, súper importante. Si no se puede meterle demasiado tiempo, hacer un testamento. Hay muchas cosas en el testamento. Hay unos testamentos muy típicos, Carlos, que dice, pues a la esposa y a los hijos son partes iguales y quién sabe qué. Bueno, si quieres hasta ahí, lo puedes dejar así, pero también puedes alguien ya explorar un poco más. Tenemos nosotros un cuestionario que si quieres no te lo comparto y tú si lo consideras, lo puedes compartir ahí con nuestros amigos. Un cuestionario que tú le haces las primeras preguntas a tu cliente y entre otras dice que si hay alguna persona en la familia que creamos que crea él que requiere una atención especial, una atención especializada por alguna discapacidad, por alguna cosa que tú quieras.
porque eso nos va llevando al asesor a decir, bueno, pues entonces te necesitamos hacer tal o cual cosa. Y vamos a ver también más adelante que, pues, como siempre, el fideicomiso es una figura muy eficiente, es muy flexible, y ahí Ujú. puedes poner muchas cosas que obviamente que en el testamento no va a funcionar. ¿Testamento o fideicomiso? Nosotros, voy a adelantar la respuesta. Creemos que deben ser las dos cosas, pero ahí va. El testamento, si tú dejas algo, en el momento del fallecimiento, el albacea va y entrega a las personas que quedaron como herederos, digamos, de dinero, les entregas las cantidades. Pero entregas a 3 personas, 10 millones de pesos a cada uno, y como los talentos en la Biblia, uno lo gastó, otro lo guardó, otro se fue a Las Vegas y ya se regresó sin nada, lo que tú quieras. O sea, ¿cuál es el punto clave? Es que entregas sin ninguna restricción, sin ninguna Ey. condición. Si hay alguno que no tenga la edad o que esté relativamente joven, a lo mejor lo invierte con sus amigos y pues a lo mejor puede ser que pierda el dinero, etc. En un fideicomiso, y nomás como primera aproximación, digo, en un fideicomiso puedes gradualizar las entregas de dinero. Puedes decirle al fiduciario que cuando cumpla 40 años, que cuando se case, que cuando el nieto se vaya a estudiar al extranjero, lo que sea. A eso le decimos nosotros aquí, coloquialmente, que sacan la mano de la tumba, porque tú ya no estás y estás dando instrucciones todavía. Hay, hay, hay Mi, un fiduciario, hay un sí, fiduciario mi papá, sí. que me dice que, perdón, ahorita no me voy a dejar esta idea. Un fiduciario que me dice que ellos tienen una instrucción de que cuando el muchacho estudiante saque arriba de 9, de una escala de 10, le entreguen un dinero como un premio. Y así lo dejó el abuelo. Y llegan los chavos ahí y le dicen, oiga, me faltó un punto. Yo, no, pues le faltó todo y aquí no le voy a dar nada. Tiene que ser hasta que esté todo. Yo no soy el Sí. maestro, güey. Llévale una botella al maestro a ver si te lo da, pero aquí si no llegas con el 9 no hay nada, ¿no? Entonces fíjate a qué nivel de detalle puede funcionar un fideicomiso. En cambio, ¿qué pasó con el testamento? Le dieron el dinero todo y antes de que se enfriara el muerto ya se los había gastado, ¿no? Entonces, Así, ese es un sí, punto. así le decían a mi papá de broma cuando le decían, oye, tu esposa te controla. Y entonces mi papá decía, espérame a que me muera y yo voy a controlarla a ella. Ándale, muy buen punto. Oye, Te lo voy a, si no controlé en vida, voy a controlar después de. oye, déjame piratearte la frase. A don Carlos, chingue, a don Que le Carlos. decía la holding del hogar, entonces decía, es la holding Sí. del hogar. Le dije, sí, pero espérate, mientras yo viva, cuando yo deje de vivir, yo voy a hacer el holding. Decía la controladora, ¿verdad? La controladora. Eso. Y entonces me parece que este fideicomiso, pues puede ser sí sí, sí, porque ahí puedes imponer, me parece, bueno, condiciones, cargas, momentos, no sé. Claro. Tú platícanos, Rafa. Mira, puedes poner todo el único punto, las únicas limitaciones son que sea legal y que sea posible. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú le dices al fiduciario que quieres un dinero para un nieto o para los nietos que nazcan, después te va a decir que no acepta esa carga, porque tiene que ser para personas que estén vivas en el Ujú. momento del fallecimiento. Y luego, por ejemplo, tuvimos otro caso de un fiduciario nos platicó que ponían una condición de que cuando se casara fulano tal, o los hijos, y decía siempre y cuando se case con una persona de diferente sexo. Digo, chinga, Híjole. ¿yo qué tengo que ver con eso, güey? O sea, ¿qué va a aceptar el fiduciario? Pero mientras sea posible y legal, todo jala, todo jala. ¿Sí? Sí. Mira, aquí sigo un poquito adelante y ahí me va diciendo. Bueno, la planeación patrimonial siempre tiene que ver con, cuando tú hablas de planeación, siempre estás contemplando escenarios que no existen hoy, siempre los estás visualizando. Y siempre nos ha costado mucho trabajo, hasta en una proyección financiera de un año o lo que tú quieras,
siempre nos ha costado trabajo porque estás escribiendo algo que no sabes si va a suceder. La pandemia nos enseñó que todo puede suceder y además no nomás puede, sino que también sucede. O sea, que se cerraron Sí, sí. empresas y demás. Yo le platicaba antes de la pandemia a un cliente que entre el análisis de riesgos de su empresa podría existir el hecho de que no se pudiera entrar a la empresa, no se pudiera accesar a las oficinas, donde estaban los servidores, donde estaba información de los clientes y demás. Digo, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Pues en la pandemia no hubo chance de entrar a los edificios por un Ujú. rato. Entonces todo puede pasar. Entonces, planeación quiere decir anticiparse, quiere decir crear escenarios a partir de experiencias y demás, ¿verdad? Y de estadísticas y lo que tú quieras, pero crear un escenario y a veces nos da un poquito de flojera eso. Los objetivos, ya los comenté, pues son transmisión ordenada, optimización fiscal, que las cosas pasen con la menor cantidad de trámites eh, legales. ¿Qué nos impide, Carlos? Ya lo comentabas tú al principio. Pues tenemos una resistencia natural. Primero, inclusive hablar de la muerte. Como Ujú. que creemos que somos inmortales. Dices tú, chinga, ¿yo para qué quiero hacer eso? Y luego te sale alguien con que eso es como hacer una atracción de lo negativo. Dice, un primo Lo, mío, está, lo estás jalando, ¿no? dice, un primo mío compró un terreno en el Panteón y a los 3 meses se murió por andar con... Y dije, bueno, pues Sí, mira, estabas cavando tu tumba. ya se estaba preparando. Pero en fin, Correcto. eso es lo que nos impide. Ahora, también temas familiares, sentimentales y demás. Hay algunas familias hablando de la parte negativa, que usan su sucesión para castigar a algunos de los familiares por no hacer tal o cual cosa. Dicen, aquí es el momento de le dejo menos o no le dejo nada, por lo que tú quieras. Así como vemos en las películas y demás, ¿no? Al rebelde de la familia, ¿no? Porque también encontramos que en las familias siempre están los mismos personajes, haz de cuenta. Siempre está el rebelde, el ordenado, el otro. Nomás cambian, nomás les ponen nombre, pero todas las familias tenemos uno que le guste la fiesta y otro que le guste el ahorro y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos impide. Ahora, una vez tomada la decisión, ¿qué pasos se siguen? El paso natural es, a nosotros le decimos también al cliente que venga su esposa, cosa muy importante. Si no está la esposa en el mismo canal que el marido, de nada sirve que le avances porque se lo van a cambiar varias veces. Mejor que de una vez venga la señora. Se da también mucho, Carlos, que nosotros asistimos a las casas de las personas por el tema que se está tratando, número uno, y segundo, porque a lo mejor algunas personas pues no tienen mucha facilidad para moverse de su casa. Entonces es común que estemos en la sala o el comedor de alguna familia tomando esta información y haciendo la planeación que sigue, los pasos que siguen, ¿no? Entonces, es hacer un inventario de tus bienes. Luego, también vale la pena tenerlos ordenados, las escrituras, la libertad de gravamen, como si lo fueras a vender mañana. Porque cuando estuvo el 2018, la amenaza del impuesto a la herencia, algunos de los asesores recomendaban que tuvieras todo listo para donarlo y que tuvieras hasta los contratos ya hechos y demás, y que si salía la reforma, pues inmediatamente le firmabas y ya estaba, ¿no? Pero, o ponerlo en un fideicomiso. Y el fiduciario nos dice, oye, nomás que yo para poder aceptar en el fideicomiso un terreno o un inmueble cualquiera, tengo que tener bien las medidas, tengo que tener libertad de gravamen, tengo que tener todo para poderlo aceptar. No se hace de un día para otro. Hace poco un familiar me dijo, oye, es que ya la casa esa ya está todo arreglado. ¿Arreglado qué? Es que le hicieron un legado, la abuela a la nieta, y ya está todo arreglado. No, está todo arreglado cuando vayas con el notario, cuando abras el testamento, cuando identifiques al albacea, cuando identifiquen al heredero o al legatario, cuando, cuando vayas al registro público y pagues los prediales y tengas todo en orden, y después
ya lo inscriba el notario a nombre del legatario. Entonces, eso de que ya está todo arreglado, pues, digo, no sé qué quiere decir, pero por este lado no, ¿verdad? Hay del dicho al hecho, ahora sí que hay mucho trecho, ¿no? Tiene que llegar a la adjudicación. Sí. Sí, porque si en el Inter le pasa algo al heredero o al legatario, pues ahora hay que ver su testamento, a ver qué hacemos con eso que le iban bueno, que le dieron, pero que todavía no estaba adjudicado. Muy bien. También, ya después que tienes la lista y tienes papeles ordenados, ¿quiénes son tus herederos posibles de los que quieres dejarle las cosas? ¿Cuándo se los quieres dejar? Porque también tenemos las figuras, adelantándonos un poquito, tenemos la figura de la donación, porque también, si alguien pudiera donar todas sus cosas antes de partir de este mundo, sería muy, muy fácil. Ya se fue sin nada en la bolsa, ¿no? Ya no dejó ningún otro tema pendiente. Pero tampoco queremos los padres dar todo y quedarte sin nada, porque también hemos visto temas de ingratitud cuando los padres se van quedando con menos recursos y se enferman y lo que sea, y luego le andan pidiendo a los hijos que vendan una propiedad para que les den dinero para seguir su vejez. Entonces aquí es muy importante. Primero yo. Primero me cuido, antes de repartir y de todo eso, primero soy yo con todas las cosas que requiera de aquí al final de mi vida. Entonces, o que calcule, ¿verdad? Porque nunca se ve. Pero no andar pidiendo porque el dicho dice, no le des a todo el que te pide porque termines pidiéndole a todo el que no te da. Entonces, Correcto, mejor no correcto. guardo. Yo tenía un Entonces, cliente que recibía a sus hijos todos los domingos y entonces le preguntamos, oye, qué bonita familia, vienen todos los domingos a comer aquí a la casa. Pues sí, porque no les he dado nada en vida, entonces están esperando a ver a qué hora me muero. hay un cuentecillo de eso, de una vaca y un cerdo. El cerdo, pues le decimos cochino y así. ¿Verdad? Entonces el cochinillo le dice a la vaca que está muy molesta, muy molesto con ella, porque a la vaca todo el mundo la trata con mucho cariño. Dicen vaquita y no sé qué. Y en cambio al cerdo, pues cochino, marrano, cuino, lo que tú quieras, ¿no? Y dice, y no me gusta, y dice, ¿pero por qué? Sí, y dice y le dice la vaca, es que es muy fácil de entender, güey. Yo les doy las cosas, yo les doy la leche en vida. Tú no, güey, te tienes que morir. Tú tienes que morir para Sí, entregarte. así están las cosas en este punto, ¿no? Así están las cosas. Entonces, Es al suegro le correcto. das así, y al suegro le das con el codo le pegas, le dices, escúchenlo bien eso, escúchenlo bien. Para que Ay, qué tome el bruto. consejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, mira, la planeación, tienes la lista de las cosas, la lista de las personas que vas a favorecer, y luego el cómo y el cuándo, porque a lo mejor hay gente de menores de edad o hay gente con necesidades especiales, etcétera, y ya empiezas a dibujar lo que pudiera ser una planeación adecuada a los deseos de esta gente, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos empresas? Si el de Cuyus tiene acciones de una empresa, pues vamos a poner el caso donde fue fundador. Bueno, tenemos que ver si la familia tiene, o sea, para la familia hay dos puertas. Una es vender la empresa y la otra es, bueno, pues quedarse con ella. Y en el caso de la venta, ¿cómo empezamos? Pues se recomienda que esté institucionalizada, o sea, bueno, si no estaba, pues hacerla lo posible para que tenga un órgano de gobierno, un consejo de administración, unos directivos profesionales, ¿no? Para que el que la compre, pues ya esté vestida, como decimos, que esté vestida la mona, ¿no? Además es muy importante el timing. Eh, a lo mejor cuando ya no esté el fundador, es de esperarse que los resultados de las empresas pues bajen un poco mientras se encuentren en el punto de rebote, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que venderla? Pues en el punto más alto. Entonces, ¿cómo le hago? No me voy a tardar mucho con esa decisión,
porque a lo mejor cada vez que pase el tiempo me van a ir ofreciendo menos dinero. ¿Quién hace la evaluación? Se recomienda que sea un experto, ¿no? Un experto en opciones y adquisiciones y que te diga, pues esto vale por aquí, vale por acá. Y entonces, ya lo dije, el timing juega un papel muy importante. ¿Qué pasa si queremos conservar la empresa? ¿Cómo proceder? Pues ahí lo que hay que hacer es un protocolo familiar, definir quién, si es que no lo hizo el fundador, definir quién es el adecuado de la familia para llevar las riendas de la empresa o si acaso contratar un profesional que haga eso. Porque si no, si te equivocas ahí, pues ya la empresa se va al pozo, ¿no? Tenemos mucha gente que a sus hijos no les interesa seguir con la empresa. Tenemos un caso de una escuela, la señora vendió la escuela después de 40 o 50 años ahí trabajando y dice que sus hijos están en Estados Unidos, se fueron a estudiar allá, se quedaron trabajando allá y no tienen la menor intención de venirse aquí a enredar ahí con chamacos, 1,400 alumnos ahí. O sea, es que yo paso ciego y del brazo, como dicen en el domingo. Sí. Entonces, si nosotros vamos a conservar la empresa, pues tenemos que ir también con un experto en empresas familiares, que nos dé también las indicaciones especiales. Esto de la planeación patrimonial que es muy importante. Y es un poco de reflexión también. Yo creo que si las personas que recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos alguna propiedad o algún activo, algún recurso, entendiéramos que ese recurso es para que lo administres y lo pases a la siguiente generación en las mismas condiciones o mejor, no digo que no tomes dinero de ahí, pero como un sueldo, lo que tú quieras, pero que tengas la idea de que te lo dieron no para que te lo gastes. En ese caso, mejor le hubiéramos dicho al papá que se lo gastara todo, ¿no? Eso. Él, ¿no? Claro, el dueño original, ¿no? Sí. Como dijo que le atribuyen a Rockefeller, digo, no sé, será mentira, yo creo. Dice que la mitad de su fortuna lo gastó en mujeres, fiestas y canciones. Y la otra mitad la despilfarré. Correcto, correcto. Muy bien. Ay, Bueno, ahora nos pasamos de las empresas bueno, y en las empresas les voy a platicar también algo rápido. Hay que definir quién va a ser el mero bueno y definirlo también a tiempo. Hay una analogía con la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno a los 33 años de edad dominaba todo lo que se conocía en ese tiempo como mundo. Todo. No te cuenta que era el emperador del mundo conocido en ese tiempo. Tenía 43 generales. Y cuando se enferma, lo van a ver uno por uno de los generales ahí a su lecho de estar convaleciendo. Y le preguntan, oye, ¿quién se va a quedar en tu lugar? Y él le respondió a cada uno de los 43 la misma cosa. Les dijo, el mejor. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los 43, cada uno de ellos pensaba que él era el mejor. Y terminaron peleándose entre ellos y desbaratando todo lo que había hecho el otro cuarto. Llévalo eso a una analogía con una empresa. Si no defines quién es el que va a ser, todos van a creer que ellos son los buenos y lo van a dar en la torre de la empresa. Entonces es muy importante definirlo y definirlo pronto. Bueno, ¿qué pasa ahora con los inmuebles? Vamos a suponer que yo tengo una lista de inmuebles y también tendríamos que empezar por revisar si le tiene a nombre personal, a nombre de una inmobiliaria, etc. Para nosotros siempre ha sido muy fácil decir, pues ponlos en una inmobiliaria y repartes acciones. Porque tengo 3 hijos y ¿cómo reparto entre 3 hijos una casa, un rancho, una bodega y 2 terrenos y quién sabe qué? Ya no me da la cuadratura, ¿no? Entonces, si pudieras ponerlos en una sociedad y repartir acciones, las acciones son muy fáciles de distribuir. Por otro lado, puede haber un costo fiscal importante a la hora de pasar tus cosas a las sociedades inmobiliarias. Y la sociedad inmobiliaria va a pagar el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y las personas físicas pues van a tener que pagar el impuesto sobre la renta en esa aportación. Una solución alternativa es que hagas un fideicomiso y en el fideicomiso se aporten los inmuebles
con derecho de reversión para no causar impuestos. Y dentro del fideicomiso, pues hay una serie de cosas que puedes hacer. Entre otras, pues a lo mejor una distribución de los bienes en cierto momento a cierta persona, etcétera. Ahí lo que nosotros recomendamos mucho es que no haya copropiedades. Las copropiedades son muy malos elementos, muy mala herramienta, porque siempre vamos a tener a alguien inconforme y vamos a tener problemas para vender, para muchas cosas. Hemos tenido casos de familias que donde uno de los hermanos, una de las hermanas no le habla así, no le habla, no le toma una llamada, cero, con la familia. Y el día que se murió esa mujer, los familiares se dieron cuenta como 6 meses después de que se había muerto. O sea, ¿cómo le haces con una copropiedad así? Nosotros le decíamos a los clientes, es que en una copropiedad con un rebelde ya no lo puedes vender. Y dice, no, ya me dijo un notario que sí puedo vender mi parte. Sí, tu parte sí, Carlos, pero si son 7 hermanos, ¿a poco voy a comprar seis séptimas partes porque el otro no quiso vender? ¿Para qué quiero yo seis séptimas partes de una casa? O sea, en fin. Entonces las copropiedades hay que eliminarlas. Mucho cuidado cuando dejas en el testamento. La casa se divide entre 3 hijos. Ya hiciste una copropiedad. No lo estábamos pensando como tal, pero es eso que es muy común, de decir hay que dividir estas cosas entre 3, ya hiciste una copropiedad. Nosotros, con la casa familiar, lo que hemos estado viendo, le hemos preguntado a los padres si consideran conveniente que alguno de sus hijos viva en esa casa y me dicen que no, porque dicen los otros 2 o 3 van a estar molestos con eso. Y le preguntan a los hijos que si se quieren ir a vivir en la casa de los papás y también casi 90% dicen que no les gusta porque está en una casa muchos recuerdos, muy grande, etc. Mucho mantenimiento, tienen niños chiquitos, o sea, no aplica. Entonces, ¿qué hacemos? La ponemos en el fideicomiso con el único objetivo de venderla, de pagar los impuestos que resulten y de distribuir el dinero. Punto. Y te quitas un chorro de problemas ahí. Esa nosotros le decimos que es una copropiedad silenciosa. Y yo pongo entre 3 y ya hice lo que no quería hacer, ya me brincó ahí. Bueno, ¿qué hacemos con los inmuebles que están rentados? Con las rentas esas, cuando ya no esté el titular. Mira, creemos que hay varias maneras. Una es un fideicomiso también, que hay los fideicomisos, ahora hay un fideicomiso de rentas, que el fideicomiso factura las rentas, cobra, se queda hay un impuesto del 10% que se paga cada 4 meses en el fideicomiso, y el fideicomiso también tiene que pagar el IVA. El 90% que sobra, tú le das las instrucciones, que lo reparta, que lo reinvierta, que lo guarde, lo que sea. Entonces, ya lo tienes así, porque si no haces una especie de pool de rentas, también se va a dar en la práctica que a alguno de los hijos, de los hermanos, se le desocupe la bodega. Y casi siempre al perro más flaco se le juntan las pulgas. El que estaba batallando más con el dinero fue el que se le desocupó la bodega y empezamos a tener problemas. En un pool de rentas, si se desocupa la bodega, no importa, el resto del dinero se reparte en forma proporcional. Bueno, el fideicomiso de rentas ya lo vi. Bueno, también habría que hablar un tema importante. ¿Qué relación tiene el testamento con un legado y con una herencia? Coloquialmente, creemos que el testamento es una herencia y un testamento pues están como agarrados de la mano, ¿no? Pero el legado es una figura que permite que un bien particular, un bien específico, se lo dejes a una persona específica. Por ejemplo, la colección de armas o de autos, se la dejas a uno de los hijos. La señora, la colección de joyas y no sé qué, pues a lo mejor las hijas. Entonces ya tienes el bien específico, ya tienes la persona específica y el albacea, a la hora de la distribución, el albacea primero se tienen que pagar las deudas que pudiera tener el fallecido y en segundo lugar van los legados. Cuando acabas los legados, ¿qué queda? Pues todo lo demás que no está en los legados se llama herencia. O sea, es una bolsa, lo que te encuentres va a ir en esa bolsa y eso es lo que vas a repartir, tú como albacea.
Ujú. Esto es así porque yo no puedo poner en un testamento, en un legado, todo lo que tengo, porque como tú dijiste hace rato, las cuentas van cambiando, las cuentas pasan de mano, una cosa vendes, otra cosa compras, se sigue moviendo y no voy a poder hacer eso. O la siguiente, cuando se presente el caso, ya no va a ser lo mismo. Entonces, las cosas específicas a personas específicas se llaman legado. La Ujú. herencia es el resto de las cosas que no están identificadas y tampoco ni en los recursos ni en las personas y que se reparten en forma proporcional, seguramente como vienen en los testamentos. Y bueno, pues eso es el testamento. Tiene los dos condiciones, el legado y la herencia. ¿Se puede hacer una herencia a través de un fideicomiso? Sí, pero ya hemos discutido ahí en los foros, Carlos, que el fideicomiso no es un contrato de donación en sí mismo. Es un vehículo Ujú. que hace la entrega. Hazte cuenta que sustituye a la albacea de alguna manera, administra, entrega y demás. Pero si tú no le pusiste en el fideicomiso que es una herencia, pudiera ser que algún vivo ahí de nuestros amigos del SAT te diga que no califica como una herencia porque no está así como tal. ¿Cuál es la solución? Que hagas un testamento Y ahí. donde, y ahí lo pones, y luego en el fideicomiso haces referencia al testamento. ¿Y qué pasa Ujú. con el albacea en el testamento? Su única chamba es recoger todas las cosas que encuentre y vaciarlas en el fideicomiso, y de ahí en adelante el fiduciario reparte. A eso le decimos el fideicomiso vasija, porque cuando tú lo formas no tiene activos. Haces una cuenta Ok. bancaria con 10,000 pesos, y ya tiene ahí algo, ya está funcionando. Tiene las reglas, pero no tiene los bienes. Al fallecimiento, el albacea recoge los bienes, hace su inventario y demás, y le entrega todo al fideicomiso. Porque así le pusiste en el testamento. Entonces, oye, esto tú no vas a entregar más que al fideicomiso número tal. Y el fideicomiso número tal tiene las reglas que hemos estado platicando, que cuando cumpla años, que cuando se case, lo que sea. ¿Son mejores las donaciones? Pues sí, nomás que te quedas en blanco. Ahí hay una forma que puedes donar la nuda propiedad y quedarte con el usufructo, que es Ujú, muy común ujú, cuando ves una casa. Los papás dicen, bueno, le dono a mis hijos la nuda propiedad y conservo el usufructo vitalicio. Eso significa que yo puedo usar o disfrutar la casa, de ujú. donde viene la raíz del término usufructo, o yo vivo ahí o yo cobro las rentas mientras yo esté vivo. Ya cuando fallezca, la nuda propiedad absorbe automáticamente al usufructo y se vuelve a formar lo que llamamos la propiedad absoluta. Se vuelve a Ujú. formar como estaba. Ya lo vimos, estamento y fideicomiso. Déjame ver aquí atrás. Aquí tengo el usufructo. Me preguntaban también en algunos cursos que si el usufructo aplica también en acciones. También, si yo tengo acciones, ahora que estuvo el tema de la amenaza esa que decimos de la impuesto a la herencia, pues algunos clientes dijeron, bueno, les dono la nuda propiedad a mis hijos de las acciones, me quedo con el usufructo. El usufructo significa que yo cobro los dividendos, no mis Ujú. hijos, y después igual se fusiona al fallecimiento. De hecho, el usufructo también puede ser temporal. O sea, tenemos algunos clientes que dicen, este año, de los dividendos que yo voy a recibir, voy a darles una parte a mis hijos. Pues dónales el usufructo proporcional a lo que les quieres dar, cuando ya conozcas el valor que te van a entregar, ¿verdad? O le puedes poner, le doy un usufructo hasta 1,000,000 de pesos, y lo demás ya no. Y entonces, pues en esa ocasión, la persona recibe el dividendo y lo acumula, pero el usufructo pues fue sin impuestos, ¿verdad? La, la transmisión del usufructo sin impuestos, el dividendo que ya llegó, pues es sí. Entonces, el fideicomiso es la mejor opción. Pues sí, complementado con un testamento, pensamos que sí va por ahí. Que creemos que el fideicomiso es caro y burocrático. Pues mira, Ujú. depende. Ya no están tan caros porque casi todos los bancos tienen un fideicomiso. Tienen fideicomiso, sí, departamento fiduciario. Y también pueden ser fiduciarios las SOFOMS, pero no estoy seguro si para uno que tenga inmuebles. Pero bueno, sí puede ser, ya no es tan caro
lo que se recomienda es ponerlos a competir y primero Ujú. cotizar con el banco donde tú tienes más actividad financiera, porque ese te puede dar mejores condiciones. Y burocrático. Pues mira, nosotros le ponemos tan burocrático como tú lo quieres hacer. Si tú le dices, oye, quiero que cuando cumpla años, que cuando se case, que cuando piense que, bueno, pues el fiduciario va a tener más cosas por qué cobrarte. Pero básicamente, ¿qué te puedo decir? Pueden costar entre 100 y 300 mil pesos hacerlo la primera vez y luego una cantidad parecida cada año. Lo cual nos lleva a otro punto. ¿Nos da la economía de escala para eso? O sea, si yo tengo nada más una casa, pues me salía carísimo. Pues mejor lo hago busco otro esquema. Si, si es una cantidad muy grande, una fortuna, no sé, entonces le va a salir muy cómodo el Parvas. Entonces no es para todo el mundo tampoco, ¿verdad? Por, por los temas de los costos, ¿no? Aunque yo digo Sí, que no es caro, ¿verdad? lo que conviene luego es que los mismos intereses o rendimientos que tu propio banco te está pagando, pues de ahí que jale el tema de la administración del fideicomiso, ¿no? De alguna manera. Claro, Pero pues tiene que haber pues patrimonio líquido o interesante, ¿no? sí, quedé para eso. Ahí lo Que que dé llamamos para esto. la economía de escala. O sea, si el tamaño lo amerita, adelante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las cuentas bancarias, casas de bolsa y seguros de vida? Mira, esos no Ujú. necesitan estar ni en el fideicomiso ni en el testamento. ¿Por qué? Porque la ley bancaria permite que los beneficiarios, no los cotitulares, no las firmas autorizadas, los beneficiarios en las cuentas bancarias, en cuentas de casas de bolsa, seguros de vida, ellos reciban ese dinero y está perfectamente exento de que lo reciban allí. Haz de cuenta que esas cuentas bancarias son como si dijéramos un pequeño testamento, porque ya tiene el dinero y ya tiene las personas y todo eso. Eso no necesitas irlo a meter al fideicomiso, a menos que tú digas, quiero hacer otra cosa, bueno, que el dinero ese vaya al fideicomiso y que se reparte como el fideicomiso dice. Pero si no es así, ¿quiénes van a poder retirar el dinero financieramente de las instituciones, ya sea de instituciones de crédito o de seguros? Los que están como beneficiarios en los contratos. Entonces, Ujú. aquí otra recomendación para nuestros amigos. Hay que hacer una lista de las cuentas que tenemos y tomar nota de quiénes están exactamente como beneficiarios. Porque también hemos encontrado en la práctica, Carlos, que cuando yo tenía 2 hijos que estaban chiquitos, hice la cuenta fulana de tal, y después nacieron otros, y esos otros no están ahí, que ya no le volví a mover. Entonces hay que acudir a la institución de crédito, pedirles una copia del contrato y ver si vale la pena modificarlo o no. Porque si no, pues puedes otra vez causar ahí problemas, ¿no? Porque a veces hay cotitulares, ¿no, Rafa? Cotitulares de las cuentas. Eso es Y como fíjate, darles en vida, ¿no? sí, nomás que los cotitulares también requeriría el hecho previo es que yo le dé una donación a mi hijo del valor Ujú. de la cuenta y luego lo registre como cotitular. El puro registro de cotitular no te da la posesión legal ni fiscal. Por ejemplo, yo pongo a uno de mis hijos como cotitular porque yo ando viajando mucho y él puede sacar el dinero, sí. ¿El banco se lo va a dar? Sí. ¿Pero es de él? No. Es de todos los Ujú. hermanos. Ah, pero ¿por qué es de todos los hermanos? Porque así están los beneficiarios. Ahora, ¿él por qué entonces dice cotitular? Desde el punto de vista financiero, es total, estoy 100% de acuerdo con lo que dices tú. Es para efectos financieros, es como si fuera un dueño. Pero Ujú. Ujú. fiscalmente no te da la propiedad de ese dinero y sí tendrías que rendir cuentas si es que tomas dinero de ahí porque no era para ti, ¿verdad? Es un poquito paradójico, pero imagínate, si yo te debo 100 pesos, abro una cuenta con 100 pesos y te pongo como cotitular y ya acabamos. Pues no, el cotitular es alguien que puede retirar el dinero, que puede tomar decisiones, pero no lo puede tomar para hacer lo que quiere con él. O sea, tiene que tener alguna razón. Muy Ok. bien. Ya andamos aquí cerquita de la parte final. Mira, en el tiempo, ¿qué hacemos en el tiempo entre que sucede el fallecimiento
ejecuta el testamento, cómo se manejan los bienes que están ahí, los bienes, sobre todo los bienes líquidos. Aquí el tema central es que el albacea puede ir haciendo entregas parciales. Tenemos casos de familias que dejaron muchos inmuebles y los están vendiendo. Pues cada vez que venden uno, el albacea, a cuenta de la herencia completa, va entregando en partes. O sea, no tiene que, vamos, ¿para qué guardo el dinero ahí si hay otras necesidades, no? Entonces, ¿puede el albacea hacer entregas parciales de los bienes? Sí. El albacea tiene, pues ahí, en el caso ese que te platico, tiene mucho trabajo, que anda vendiendo, cobrando, pagando los impuestos y todo eso. Y luego entregándole a toda la raza, ¿no? También te iba a decir que cuando en el testamento dijimos, se abre el testamento, se identifican al albacea y a los herederos, y luego vamos a hacer podemos ahí definir si el albacea acepta sí o no el cargo. El Código Civil dice que el albacea puede cobrar el 2% del valor de la herencia, pero también lo puede renunciar. A veces cuando uno de los hijos es el albacea, pues para que no se te descuadre eso en partes iguales, pues dices, oye, pues que renuncie, o en lugar de darle 33, 33, 33, pues a él le rebajo los dos que va a cobrar acá, o de una forma, que también dicho sea de paso, no es obligatorio que les des cantidades iguales a los hijos. Ok. Así como dijimos, inclusive los puedes quitar del testamento o ponerlos otra vez, pero tampoco es obligatorio que sean igualitos. Es más o menos la regla general, porque los padres no queremos que los hijos anden ahí enemistando, que te des cantidades iguales, pero no es obligatorio. Tenemos un cliente que dice, mi papá no es parejo, mi papá empareja. Lo que quiere decir que al que está batallando es al que ayuda y no a los demás nada. Porque si no, imagínate, tienes 10 hijos y uno necesita 1 millón de pesos. Ahora resulta que tienes que repartir 10 para ayudarle nada más a aquel. Sí, 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 ¿Me sí. explico? Entonces dice, mi papá no es parejo, mi papá anda emparejando, emparejando, emparejando. Pero también, Correcto. pues cada quien, muy su dinero, ¿no? Mira, tenemos otro tema que se llama el testamento biológico o voluntad anticipada. Otro tema que tiene un contenido sentimental importante. Es un documento que dirige el autor de la herencia a su esposo o esposa y a los hijos. Que también tenemos el formato, si quieres, también te lo comparto. Donde dice que si él llegara a tener una enfermedad en las que más de por lo menos 2 doctores que lo hayan venido tratando en su vida, declaren que es una enfermedad terminal, y por eso hablo del tema ahí sentimental, aquí una música de violín y unos Kleenex, porque, Sí, porque sí, sí. va a decir que, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Tu ¿Cómo muerte. quieres que sea un tema de incinerar o de entierro? El yerno maloso dice la suegra, yo no sé si escoger que me incineren o que me entierren. Y dice el malandro del yerno, ¿cómo ven las dos cosas, señora? De una vez, Porque para que no haya duda. Para no que no haya haya duda. duda. Entonces, le dices qué quieres. Vamos a poner un ejemplo. Oye, yo quiero que yo no quiero que me pongan tratamientos que alarguen mi vida sin ninguna necesidad. Un ejemplo, ¿verdad? Cada quien sabe. Nada más paliativos para los dolores y ta. Ok, ese es primero. Segundo, quiero que sea incinerado, quiero que no se abra o sí se abra el féretro. Conozco mucha gente, más en estos tiempos de la pandemia y todo esto, de que dijeron, oye, va a estar cerrado. El cuadro chico, mis hijos y mi esposa van a tener ahí 1 hora ellos solos y después se cierra y si van a recibir a alguien ahí, va a estar cerrado.
Porque también teníamos ahí una tía, puedes creerlo o no, pero tomaba fotos de todos los muertos y las coleccionaba, güey. ¿Qué es eso, hombre? ¿A poco van a andar ahí tomando fotos? Pero bueno, entonces, hablas del funeral, hablas de la forma de incinerar o enterrar, y también hablas de los órganos, si hay una donación o no de órganos, también lo pones ahí. Que también puedes poner qué pasa si falleces en el extranjero. Ahí. ¿Qué quieres que se haga? Porque también es un rollo. Tuvimos un caso de un conocido, se tardaron como un mes en traer el cuerpo de Italia. Como un mes. Entonces creo que hay algunas formas, a lo mejor puede ser incinerado allá y ya es más fácil traértelo, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, todo eso lo dices para quitarles a tus familiares la carga de andar en esos momentos peleándose ahí, que el papá quiere una cosa, o por hacer una cooperacha, que el otro no quiere poner dinero, lo que tú quieras. Así que tú dices, se hace esto, más esto, más esto, más esto, porque aquí está escrito. Y va, pasa más tranquilo el asunto, ¿no? Pues bien, Carlos, en las notas finales, pues invitar otra vez a nuestros amigos a que se animen a hacer su planeación, cualquiera que sea, en qué momento, el mejor momento es hoy, a qué edad hay que hacer la planeación, a la edad que tienes ahorita. O sea, no sabemos, como todos sabemos, pues son cosas que no avisan. Entonces tú, cualquiera de nosotros va a decir, bueno, pues lo puedo hacer ahorita, o por lo menos el testamento, como bien señalaste, para no dejar ahí temas de juicios y esas cosas. Este, Oye, no importa que mi patrimonio sea poco, sea mucho, no. Desde una casa hay que No. hacerlo, de cualquier punto, ¿no? Y recordar también que hay que guardar dinero para las necesidades del titular de la herencia, ¿no? Que no van después pidiendo. Y la tutela cautelar también, si llego a tener una incapacidad, pues ahí puedo señalar yo qué personas y con qué dinero y de dónde van a sacar dinero para administrar esos últimos momentos de la vida. Eso Pues, sí es muy importante. mi estimado Ójole, Carlito, que hagas ajo, hombre. Que hagas ajo porque se va muy rápido. Ya organizaremos, si me lo permites, algo más, con gusto. eh, 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 más compuesto, mucho más amplio. Pero siempre un gusto escucharte, aprenderte y, como dije, reconocerte, Rafa. Y bueno, pues, híjole, pues ahí andamos en este conversatorio. Lo seguiremos invitando aquí al maestro Rafa Chapa para que nos siga. Ahora le ponemos continuará, ¿no? Le ponemos Mira, continuará para te dejarnos voy a dar picados. una sugerencia. Podemos invitar un abogado también y un notario o hasta un fiduciario también y entonces hacer un evento más completo con opiniones de cada uno de ellos, porque cada quien lo vemos desde su ángulo. Ya dijiste, ya dijiste, Rana. Así que bueno, Rafa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en redes sociales, no solo por aquí. Y muchísimas gracias, el maestro Rafael Chapa, obviamente. Bueno, sigue radicando allá en Monterrey y es un experto, créanme, un experto en este tipo de asesorías de planeación patrimonial que tanta falta nos hace porque, pues de alguna manera, todos queremos que la familia pues se conserve en armonía y muchas veces, pues esto pudiera ser una herramienta, un vehículo para que de alguna manera, ¿no? Me recuerden, placenteramente, Por lo que, menos. que me recuerden con cariño, ¿no? Y entonces, que sigan hablando bien de mí, aunque ya no esté, ahora sí que en vida. Así que gracias y gracias a todos. Nos vemos próximo Bueno, gracias a ti, miércoles Carlos. en Muchas otra gracias. edición en Conversando con Orfe. El maestro Rafael Chapa estuvo aquí con nosotros, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Muchas gracias a gracias, todos, Carlos. gracias. Saludos.